de la Dirección de Innovación y Educación Digital. Muy contentos también que puedan asistir a estos espacios que son de verdad bien importantes. Hoy pues nos convoca un tema bien especial y tiene que ver precisamente con la psicología cognitiva. Yo sé que aquí hay muchos psicólogos y docentes que seguramente quieren participar, entonces les animo a que es un diálogo abierto, que estamos como sondeando, que estamos aprendiendo en conjunto de manera colaborativa, entonces que si en cualquier momento docentes, estudiantes, los que estén participando quieren hacer un aporte, me encantaría poder escucharles y si no también a través del chat. Entonces les invito a que lo hagan. Este tema que hoy nos convoca tiene que ver un poquito con cómo estamos usando la IA, ¿cierto? Desde el programa de IA responsable, uso transparente de las herramientas de inteligencia artificial, donde les enseñamos cómo aprovechar al máximo estas estrategias y estas herramientas, llamémoslo así, que están a nuestra disposición hoy en día de manera casi que gratuita. Ahorita hablamos sobre eso, pero cómo también usarlas de una forma transparente, respetuosa y también desde nuestros códigos de ética. Hemos generado una pregunta provocadora del debate que tiene que ver con cómo usar la IA sin dejar de pensar, y vamos a estar analizando algunos elementos sobre esto. Para iniciar también alguna pregunta, me gustaría que alguno de ustedes pudiera, por favor, responderla, si quieren a viva voz o a través del chat. De pronto han sentido que al usar de manera muy frecuente algunas herramientas IA o incluso la tecnología misma, el celular, el computador, ¿cierto? El reloj inteligente, los diferentes elementos que son de gran ayuda para nosotros hoy en día, pero han sentido que de pronto están perdiendo algunas habilidades. Lo voy a traer a colación algo muy coloquial que de pronto algunos de cierta edad entenderán mejor, tiene que ver con nuestra memoria, ¿sí? De pronto hace algún tiempo solíamos aprendernos los números de teléfono, las direcciones, algunas cosas de memoria, ¿cierto? Pero luego comenzamos como a abandonar esta práctica y confiamos, por supuesto, en que tenemos los números en el contacto del celular y que no es necesario aprenderlo. Pero tal vez si se nos pierde el celular, sucede que podemos olvidar esto y saber, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Voy a recuperar mis contactos, bueno, tengo mi copia de seguridad allí en la nube y puedo recuperarlos, o me aprendo de pronto algún contacto de emergencia. ¿Alguien ha sentido esto o solamente lo he sentido yo? A veces me pasa que muchas cosas solamente las he sentido yo, entonces no aplican para los demás porque no saben. Entonces, cuénteme allí, Tatiana, nos gustaría que nos compartieras. Tatiana Yate levantó la mano. Buenas tardes a todos. Espero todos se encuentren. Te escuchamos. Muy bien. Pues imagínate que a mí no me pasa con los contactos porque sí suelo aprenderme pues los de emergencia, ¿no? Pero yo soy estudiante y sí me di cuenta, de hecho el semestre pasado y el antepasado, que uno se acostumbra mucho a ver el horario, en qué salón me toca, qué materia me toca hoy, y así todo el semestre. Me pasó en cuarto semestre. Y yo ve, pero raro, o sea, yo dije, yo estoy joven, ¿cómo es posible que no me voy a acordar el salón y la materia que me toca el día de hoy? Entonces yo, bueno, pasó eso, llegó quinto semestre y yo dije, no, vamos a ponerme a prueba porque es preocupante, me parece preocupante que mi memoria no sea tan buena. Entonces, pues me puse a prueba y demás, y no, en realidad siento que uno se apega demasiado a la tecnología y a ver cómo uno tiene esa accesibilidad de, ay, bueno, acá voy a encontrar todo, entonces pues uno no se esfuerza o como no trabaja la memoria, por decirlo de alguna manera. Y efectivamente, dejé de apegarme tanto al celular, por lo menos para ese caso, y sí pude hacerlo. O incluso a veces para escribir un correo, la redacción de un correo, a pesar de que uno ya la sabía con anterioridad por el trabajo, por cosas institucionales, uno se apega mucho de, ay, no, ChatGPT me lo va a hacer mejor. Pero no, o sea, uno realmente como que uno no está trabajando, y desde la psicología, no está trabajando su plasticidad cerebral lo suficiente y se confía. Literal. Y siento que justamente esto es lo que hace que nosotros
nos hagamos tan dependientes, no solo de la IA, sino también de tener un celular en la mano. Yo siento que uno hoy en día, si uno no tiene un celular, uno se va. Ay, que no sé cómo llegar a tal parte, ay, que no tengo datos, ay, se cayó la señal. Por ejemplo, pues también entiendo que es un medio de comunicación muy importante, pero digamos, medios alternos que uno no puede ver con gente que uno quiere, digamos, pasada la emergencia que tuvimos hace poco, el terremoto. Muchas veces nosotros pasamos por alto el decir, familia, si pasa algo malo, nos vemos en tal lado, a tal hora o algo así. No, sino como que uno se confía de tener un celular, pero pues bajo esas situaciones no hay telefonía. Total, yo como dirían los estudiantes, por dos, todo lo que nos dice aquí Tatiana, porque tiene mucho que ver con depender, con no pensar en lo que sucede en adelante y prácticas tan comunes como creer, por ejemplo, que algo que escribí no está bien redactado y tengo la necesidad de pasarlo por la IA. Entonces estoy como perdiendo mi capacidad tal vez de confianza en mí misma, en mis habilidades, en lo que estoy haciendo, porque estoy mirando para saber si sí está bien escrito o no. Esto mismo nos dice en el chat Claudia Marcela Muñoz. Y también Mariana habla de poder leer y entender lo que ha leído, ¿sí? Como esa capacidad de abstracción, de síntesis, de lectura crítica o leer por un periodo prolongado de tiempo. No sé si les ha pasado también, ahí nos responde también Luisa Fernanda sobre la ubicación espacial y la pérdida de habilidad de ubicación. Entonces, si no tenemos el Maps o si no tenemos el Waze conduciendo algo, entonces no sabemos cómo llegar en vez de preguntar o observar el contexto. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, les animo a que estén allí atentos de lo que estamos haciendo y por favor, nos vayan contando también de manera hipnótica situaciones que han vivido. Entonces, hay dos conceptos que tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. El primero de ellos se refiere a carga cognitiva y el segundo se refiere a deuda cognitiva. Como quiera que estos conceptos son muy interesantes, pero desde nuestra dirección tenemos menos experticia, invitamos a un amigo psicólogo, a un docente de acá de la Conrad Lorenz que es experto en cognición y él nos va a dar un concepto muy teórico pero fácil de explicar en lo que se refiere a la carga cognitiva, el esfuerzo que tenemos y a la deuda cognitiva, que es el momento en el cual dejamos que la IA nos reemplace en ese tipo de actividades. Entonces le quisiera invitar aquí al profesor Harold Urueña para que nos comparta un poquito sobre esto. Les invito a que por favor estén atentos a la explicación porque está bien interesante y luego vamos a seguir conversando sobre el tema. Bueno, entonces buenas tardes. Voy a empezar a aclarar el concepto de carga cognitiva y es básicamente la siguiente. La memoria de trabajo humana, lo que antes se podía llamar la memoria a corto plazo, tiene unas capacidades que son, digámoslo, dado su naturaleza. Estas capacidades están en tiempo, estamos hablando de que tiene entre 18 a 30 segundos para poder pensar y una capacidad en cuanto a cantidad de información, más o menos unas 2 instrucciones verbales paso a paso o una operación mental de manera rápida. Ahora, ¿qué afecta esta carga cognitiva? Básicamente serían 3 elementos: la carga externa, el ruido que viene de afuera, las fuentes de información, la, digamos, dificultad que tiene la misma tarea y los procesos internos que llevan a cabo para que ustedes puedan analizar, pensar, comprender qué es lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo que trabajo programando redes neuronales para entender un poquito cómo es que pensamos las personas, cómo funciona la mente, la carga externa podría estar siendo leer la bibliografía, leer algún tipo de documento de apoyo para yo poder haciendo el código. La parte interna sería la creación de ese código, yo estar pendiente de la dificultad que tiene, si estoy haciendo bien la sintaxis, qué operación está haciendo. Y la parte ya compleja de mis procesos es tratar de entender, focalizar mi atención, comprender, analizar cuáles son los posibles resultados y una vez los arroje, entonces yo saber qué posibles errores hay ahí. En el caso de un estudiante, por ejemplo, que esté aprendiendo estadística, la carga externa podría ser el profesor que está dictando en el tablero
o en la presentación la fórmula matemática de algún, digámoslo, operación estadística, una prueba T o simplemente un promedio. La parte de la tarea interna, que el estudiante, por ejemplo, esté concentrado en su pantalla del computador ejecutando los comandos, ejecutando los códigos o siguiendo el paso a paso de la tarea estadística, y la parte comprensiva de sus procesos mentales de aprendizaje, pues que esté comprendiendo qué es lo que esté haciendo, para qué está haciendo las cosas, cómo debe sacar correctamente los datos, qué es lo que debe colocar, a qué le debe hacer clic, qué debe ignorar, etcétera, etcétera. Gracias, profe. Bueno, y eso también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando específicamente sobre la carga cognitiva, pensando como ese esfuerzo que hace uno en el momento de aprender. Ahora el profe nos va a compartir un poco más sobre cómo también se genera la deuda cognitiva cuando usamos las herramientas de inteligencia artificial. Entonces vamos a escuchar esta respuesta y continuamos con nuestro diálogo académico. Entonces, ¿qué pasa con esta carga cognitiva? Digamos, con la llegada de la IA, que nos ha facilitado algunas cosas, también ha dificultado algunas otras. Y aparece el concepto de deuda cognitiva, que es cuando le delegamos a la inteligencia artificial gran parte de estas cargas, en especial la del procesamiento, la de nuestras tareas mentales, y esto es algo que nos facilita al hacer una tarea, pero termina pagando una deuda a largo plazo, y es que como no utilizamos estos procesos mentales de aprendizaje para poder consolidar en la memoria y comprender este proceso, pues literalmente cuando estemos en un escenario donde no tengamos acceso a esta IA, pues básicamente no los vamos a comprender y nos vamos a quedar bloqueados. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, un mal uso de la IA que generaría una deuda cognitiva, dado que reparte, digamos, la carga en otros factores? Entonces, que uno haga, por ejemplo, le diga a la IA, venga, hágame todo el script de esta red neuronal, lo que yo hago es copiarlo y pegarlo y dar el resultado. Entonces, la carga externa, sí, en ese sentido me la redujo, pero también los procesos mentales de atención, de aprendizaje, de comprensión, donde yo sepa qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial. De manera tal que, por ejemplo, si llega a sacar algún tipo de dato emergente, un error o un comportamiento inesperado, cuando yo vaya a utilizar ese código a otro ambiente y tenga, por ejemplo, más fuentes de error, yo no voy a poder saber solucionarlo, no voy a saber qué es lo que está haciendo, cómo llegó allá, cómo corregirlo o cómo de alguna manera mejorarlo para obtener unos mejores códigos de aprendizaje. Lo mismo pasaría con un estudiante. Si el estudiante simplemente le dice a la inteligencia artificial, oiga, venga, hágame la fórmula estadística o hágame un análisis de la prueba T, copia y pega el código, lo genera en el programa, pues la inteligencia artificial se lo va a hacer. Digamos, esa es la ventaja. Pero ¿qué pasa con el estudiante? No está comprendiendo porque toda la carga se la dejó a la IA, la carga de sus procesos mentales, la carga interna, la carga del aprendizaje, de manera tal que cuando él vaya a una situación real, por ejemplo, sí, ya tiene el código, ya tiene que, le puede decir a la inteligencia artificial que le haga toda la operación, pero no va a comprender en qué momento las tiene que usar, cuáles son los posibles errores, cuál es el poder del efecto, en ese caso si está sacando una prueba T, cuándo podría, digámoslo, mejorar algún tipo de extracción de resultados, acomodación de datos, etcétera, etcétera. Entonces pasa lo mismo, el estudiante no consolida el aprendizaje, el estudiante no comprende por qué se tiene que realizar ese tipo de eventos, sucesos, de en dónde puede aplicar una prueba, por ejemplo, en qué casos específicos, cuáles son los parámetros, y por lo tanto cuando vaya a llevar eso a una situación novedosa, entonces no va a poder resolverla, porque simplemente no es una cuestión de copiar y pegar, sino de entender cómo se da eso. Entonces, ¿cuál sería un buen uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en ese caso? Obviamente la parte externa, que es la que más demanda en esa memoria a corto plazo, la que más satura ese tiempo y esa cantidad de información, se le podría dejar a la IA. Entonces, que me consulte rápidamente una fuente, que me diga qué posibles errores pueden haber, que me mejore, por ejemplo, parte del código, parte de la tarea, esa parte intrínseca. En el caso de un estudiante, que le diga, por ejemplo, en qué momento se puede utilizar una prueba T, algún análisis estadístico, que le recuerde rápidamente cuáles son los supuestos, que le recuerde rápidamente definiciones importantes, como por ejemplo el poder de un efecto o algo por el estilo, y decirle a la inteligencia artificial, venga, vaya dándome la solución de problemas paso por paso, mientras me va permitiendo
o le voy pidiendo una explicación de por qué pueden suceder las cosas, si hay una mejor alternativa, por qué le está ofreciendo esa, en qué casos es válido, en qué casos no. De esa manera yo estoy comprendiendo lo que la inteligencia artificial me está dando, lo estoy atendiendo, lo estoy consolidando en mi memoria a largo plazo, y así podemos trabajar juntos para que de manera tal, por ejemplo, en un escenario nuevo, con nuevos retos, yo ya pueda comprender que lo que estoy haciendo, puedo utilizar la inteligencia artificial para que me disminuya esa carga externa, me facilite el proceso internamente, pero yo lo puedo estar supervisando, yo puedo estar evaluando, yo puedo estar retroalimentando, incluso le puedo estar sugiriendo mejores cosas de cómo podría hacerlo según lo esperado. Entonces esa sería la idea para evitar esa deuda cognitiva, digamos, lo que nos facilite tareas muy operativas de investigación, de análisis, que nos pueden cargar la memoria mucho los factores externos, pero que nos ayude a comprender qué es lo que está pasando ahí, nos ayude a comprender el proceso para consolidarlo en nuestra memoria y así poder aprender y utilizar eso en cosas nuevas para evitar esa deuda cognitiva, por lo menos que sea muy grande. Bueno, varias cosas que pensar aquí. Chévere que alguien nos pueda compartir también su opinión allí en el chat o por viva voz. Entonces vamos a analizarlo un poco a la luz de los datos. Esto de la deuda cognitiva y la carga cognitiva, cómo está de pronto siendo un elemento clave, de pronto no a corto plazo, pero sí a largo plazo, nos puede generar varios factores. Algo que quisiera compartirles en este momento es la importancia de gestionar bien el uso de la IA. Ahora, quiero dejar claro que nosotros promovemos el uso de la IA, entonces que no se trata solamente de mirar cuáles son las desventajas, sino que también evitar esa deuda cognitiva no significa que la tecnología piense por nosotros, por así decirlo, cuando necesitamos también desarrollar nuestro propio criterio, nuestras propias actividades, y que en el día a día, en lo rutinario, podamos identificar cuáles son esas actividades en las cuales la tecnología puede liberarnos tal vez de tiempo para dedicarnos a lo humano o a otras cosas, para poder pensar más alto, tal vez con más profundidad, y cuáles pues deberíamos, en vez de delegar, realizarlas, porque la importancia no está en el resultado, sino en el proceso. Entonces esa es parte de la invitación hoy, a cuestionarnos sobre esto. Recuerden, si quieren participar, ahí pueden levantar la mano en cualquier momento. Y ahora pues quiero compartirles parte de un estudio que habla sobre este debate de manera más profunda, de la IA en la cognición humana. Voy a empezar por aquí, no se ve muy bien, pero les voy a compartir a través del chat la referencia, es lo que está como en negrita, pero ya se los acabo de enviar a través del chat, porque para mí es clave la fuente, y es un estudio publicado en la revista Computer and Education. Este estudio de inteligencia artificial es una investigación rigurosa, se publicó ahorita en marzo del 2026. ¿Qué quiere decir esto? Este estudio pues es un estudio que trata sobre cómo los jóvenes universitarios están utilizando la IA mediante una investigación empírica de carácter sistemático. Se busca, digamos, una dicotomía fundamental: cómo la IA afecta el pensamiento de los estudiantes, y habla también de un enfoque muy importante que es el pensamiento divergente, que es lo que tiene que ver con la creatividad y la generación de ideas. Los hallazgos de este estudio son bien interesantes porque habla que la IA puede potenciar el desarrollo cognitivo, es decir, como tal, la tecnología funciona muy bien, pero solamente cuando se integra con un diseño instruccional estructurado y guiado por el ser humano. Es decir, cuando los estudiantes utilizan la herramienta en contextos no estructurados o en contextos libres, en actividades de su día a día, se puede desencadenar una descarga cognitiva o una pereza analítica, lo llama el estudio, y eso tiene que ver con lo que vemos. Me gustaría compartirles algunas reflexiones sencillas que salieron de este estudio y que pueden ser muy prácticas para nosotros a continuación. La primera de ellas, son 3 reflexiones muy sencillas. Lo llama el estudio el espejismo de la creatividad o la simetría cognitiva. ¿Qué demostraron ellos? Que hay un patrón en entornos donde el uso de IA no está regulado por el profesor, es decir, no está el docente allí, el estudiante lo hace libremente
Y el ChatGPT, que fue la tecnología que se utilizó, y debo enfatizar en ella porque es en la cual están los datos reflejados y no en las otras herramientas, puede ofrecer la creatividad rápidamente por encima del pensamiento crítico. O sea, los estudiantes pueden generar una lluvia de ideas, pueden generar prototipos, pueden generar textos base de manera libre, y lo pueden hacer utilizando esta tecnología, pero pueden perder otras habilidades, como cuáles: la capacidad de evaluar rigurosamente. Voy a poner aquí un ejemplo de mi vida diaria. A veces le pido que me ayude, no sé, en el título de esta sección y de este taller, le pedí a la IA, dame 10 ejemplos de nombres, y habían tantos que yo dije, todos son buenos. ¿Cuál escojo? Entonces ahí comienzo a definir mi criterio de cuál es el título que mejor se adapta. Entonces, en esa capacidad, chévere la lluvia de ideas, pero entonces podemos encontrar dificultades en evaluar rigurosamente lo que la IA nos presenta, en refinar y encontrar fallos lógicos en esas creaciones que la IA nos está dando. Entonces, ¿qué queremos como institución? Educar mentes que puedan generar mucho volumen, que puedan generar divergencia, creatividad, pero que pueden de alguna manera, apoyados de manera, hablo de manera muy reiterativa en el uso de IA, o sea, constantemente, tener o perder la capacidad de juzgar, evaluar la calidad de lo que está produciendo la IA, hasta el punto de no saber esto sí, esto no, esto para qué me sirve. Entonces, en ese momento se logra ese espejismo de la creatividad, ¿sí? Otra reflexión que nos traía este estudio, basado por supuesto en los datos y en el uso de ChatGPT, es que el cerebro no depende de la tecnología en sí, sino de lo que este estudio llama el encuadre pedagógico. Y eso no tiene más que ver, y es que cuando usamos la IA para obtener una respuesta rápida, ¿cierto?, nos orientamos al resultado y no nos orientamos al proceso, lo cual puede atrofiar el pensamiento complejo, y eso tiene mucho que ver con los resultados del estudio. Por ejemplo, cuando como docentes podemos nosotros generar ejercicios, por ejemplo, de indagación recursiva en los estudiantes, donde el estudiante, a través de preguntas o de socrática, puede hacer el uso de IA repetidas veces y lograr ese andamiaje, ¿cierto? Podemos llegar a elevar las capacidades, ¿cierto? Pero si la IA como tal no empodera al estudiante, si no hay una guía, ¿cierto?, que se pueda diseñar ese momento de fricción intelectual, lo llaman los científicos, y es ese momento en el cual comenzamos no a creer todo lo que diga la IA de forma intencional, sino comenzar a generar una serie de preguntas y cuestionamientos de forma más crítica, y no simplemente automatizar lo que el estudio llama la mediocridad. O sea, lo que no debemos hacer es dejar que la IA, por supuesto, responda por nosotros en este sentido. Y esto pues tiene mucho que ver con la responsabilidad pedagógica, que es lo que nos compete aquí a nosotros como comunidad, ¿cierto? Porque sabemos que aquí hay docentes, hay estudiantes, hay administrativos. Otras cosas del estudio, y ya aquí voy cerrando esta parte, habla de la paradoja de la retroalimentación inmediata. Y es que efectivamente se deja ver en el estudio que al usar ChatGPT como un tutor personalizado, donde yo solamente le pregunto y él me da respuestas instantáneas, ese momento de inmediatez cognitivamente selectiva, lo llama el estudio, nos sirve muy bien para algunos procedimientos mecánicos, como nos decía ahorita el profesor Harold Urueña, para resolver dudas puntuales, para agilizar algún proceso específico de nuestra gran tarea. Pero es insuficiente y no permite promover el pensamiento de orden superior. Entonces aquí, al tener una gratificación instantánea, ¿sí?, al tener la respuesta al alcance de una escritura, al alcance de segundos, o sea, tan inmediatamente, esto elimina también el tiempo de frustración. O sea, ya no tenemos la posibilidad de tener que, y hablaba un poco de esto en la inducción nuestro rector, de tener que desplazarnos a la biblioteca, hacer el proceso, y si es inmediato, pues ya no vamos a tener la posibilidad de frustrarnos porque el libro estaba prestado. Y tampoco digo que estos procesos tradicionales sean lo correcto,
pero sí el cerebro humano necesita tal vez este momento de frustración para que las sinapsis puedan construir neuronas que sean más resilientes, ¿cierto? Que ante cualquier cambio, ante una situación adversa, ante algo que se nos salió de control o incluso ante una mala respuesta, seamos capaces de no desistir prontamente, sino resistir, ¿cierto? Y que nos mantengamos allí en esa lucha por el aprendizaje, por entender, y esto tiene mucho que ver con el aprendizaje profundo. Estos son los elementos que el estudio genera de una manera muy específica, como para resumirles la lectura sin uso de ella, pero quisiera también escucharles, o sea, sobre lo que les estamos diciendo. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, algo que le haya llamado la atención? Súper bienvenido, y continuamos ya con las prácticas del día a día que pueden la IA ayudarnos. Alguien que nos comparta algo para que no sea un monólogo. A ver, Mariana Garavito en el chat nos dice: Gemini, otra IA, tiene una función de estudio en el que por más que le pidas la respuesta a una pregunta, solo te da el proceso destacado. Eso es mucho de lo que estamos hablando, o sea, que no nos enfoquemos solo en el resultado. También hay una técnica que usan las IA que se llaman cadena de pensamiento. Esto lo vimos en los modelos de IA y tiene que ver con estructurar ciertos prompts a manera de secuencia, de forma tal que yo vaya viendo el proceso paso a paso y dándole a la IA esas instrucciones y pueda entenderlo mejor y pueda también, por supuesto, reforzar esos aprendizajes. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que les cuento. Voy a hacerles ahora una alusión a lo que tiene que ver con prácticas sencillas que pueden suceder en nuestra vida cotidiana usando algunas tecnologías, no solamente IA, vamos a hablar en general. Entonces, veamos sobre el uso de Google. Entonces, esta teoría se llama el efecto Google. ¿Qué tiene que ver esto? Nuestra memoria transactiva, ¿sí? Entonces son dimensiones críticas en las cuales vamos a mirar a favor y en contra, y esto también tiene su cita, ahorita se las comparto. Es un estudio de Sparrow, un poquito más viejito, es del 2011, pero ellos demostraron empíricamente que cuando las personas saben que la información está en algún lugar, está guardada allí, nuestra capacidad para recordar los datos disminuye porque nos confiamos en que ya tenemos un lugar donde está guardada la información. Entonces podemos disminuir la posibilidad de saber la información por nosotros mismos, pero aumenta la capacidad para recordar de repente dónde puedo encontrar la información. Entonces sé la ruta donde está, aunque no sepa de qué información se trata. Entonces, aquí hay unos elementos en contra y a favor que traje como para fomentar la discusión, invitándolos nuevamente a que participen. 1. Estamos perdiendo la memoria semántica interna. ¿Qué es esto? Lo que empobrece nuestro vocabulario, nuestra capacidad de asociación de ideas, por supuesto, la memoria a largo plazo tiene mucho que ver. Ahora, a favor, hay que pensar en las habilidades que nos está generando la IA. Esta adaptación es evolutiva, o sea, se basa en el contexto en lo que vivimos hoy. El cerebro se adapta, ¿cierto? Y se adapta a esta nueva condición, a este nuevo siglo, a las situaciones que vivimos. Ya no es un disco duro, ¿cierto? Sino que prioriza la eficiencia, o sea, lo que realmente necesitamos guardar allí. Estos son argumentos y a favor y en contra que son totalmente debatibles. Y quiero mostrarles un ejemplo sobre esto. Antes, cuando estudiamos algunos en el colegio, nos ponían en tareas de historia a memorizar fechas y situaciones. Por ejemplo, cuándo fue la Revolución Francesa, en qué lugar fue, quiénes fueron las personas que participaron, o la Primera o la Segunda Guerra Mundial, para el ejemplo, ¿cierto? Y lo teníamos que memorizar. Sí, tal vez ahora no necesitamos memorizar la fecha en que ocurrió tal cual, porque si vamos al internet pues lo vamos a encontrar, pero sí es importante tener ese conocimiento sobre los hechos de la historia que nos permitan desarrollar habilidades para entenderlo y por supuesto para aplicarlo aún en el día de hoy. Esto en cuanto a ese efecto Google. Entonces vamos a mirar si alguien ha vivido esto. Les pido allí que levanten la manito, así no hablen,
pero que yo sepa que no sé que me quedaron dormidos, sino que en realidad lo que estamos hablando sí lo han vivido alguna vez y no es sacado de los cuentos de los hermanos Grimm, no, es real y sucede, ¿cierto? Sucede en la vida diaria. Así no me respondan allá viva voz, sé que no se durmieron. Ahora vamos a hablar de otro término, y de esto no voy a profundizar en lo cognitivo porque les digo, no es muy fuerte, sino en lo práctico. Hay otro concepto que se está trabajando en todo esto de la IA y tiene que ver con la avaricia cognitiva. ¿Cómo así? Y se habla también de la parálisis del sistema. Y eso está basado también en un estudio del premio Nobel Daniel Kahneman en el 2011. Es una investigación que habla de cómo el pensamiento del sistema tiende a ser más rápido y más automático, ¿sí? Esta investigación que les voy a compartir también a través del chat demuestra que nosotros como seres humanos tendemos a conservar energía mental, o sea, como que no nos gastamos todo, aunque quisiéramos. Obviamente sabemos que el cerebro no se activa de todas las maneras en todos los campos, pero que vamos guardando algo. Les voy a ponerlo como ejemplo para que lo entiendan. Cuando usamos IA, tenemos respuestas instantáneas, que era lo que hablábamos ahorita. La IA generativa pues fomenta que nosotros pues, en este caso, este sistema 1, que es un sistema rápido, automático, eficaz, inmediato, se active y aceptamos la respuesta por su fluidez cognitiva, porque está súper bien escrito y ya no somos escépticos y ya nos creemos todo. Hay un webinar sobre esto, ¿puede la IA mentir? Para que lo busquen por ahí en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, ya no nos creemos todo y evitamos la verificación y el esfuerzo analítico. Aquí tenemos un ejemplo en pantalla. Cuando un estudiante, vamos a ver si aquí hay un estudiante de ingeniería de sistemas por ahí que levante la mano o que esté en algunas actividades de programación, le pedimos a una IA que le resuelva un error en nuestro código. Resuelve este error, busca el error y resuélvelo. Obviamente de una vez nos sale la respuesta correcta. Entonces copiamos y pegamos el código, pero no buscamos línea por línea para mirar dónde estuvo el error tal vez, sino que nos lo resuelva, es decir, que nos dé el resultado y el código listo y corregido. Y no entramos a revisar. Entonces también allí evitamos el uso de ese sistema que es un poco sistema que es un poco más lento, más analítico, más escéptico, más crítico sobre las respuestas de la IA. Esta es otra práctica que podría suceder en un futuro no muy lejano, mentiras, que nos sucede tal vez a algunos de nosotros, y son casos de la vida real, no son sacados de Black Mirror ni nada, no. Son reales. Otro elemento a tener en cuenta es esta teoría de la liberación creativa junto con la carga cognitiva, y tiene que ver con nuestra memoria de trabajo. Está siendo cada vez más limitada, o sea, hay unos beneficios al usar la IA, por ejemplo, cuando tenemos tareas tediosas, búsqueda de referencias, tareas de bajo nivel cognitivo, como que vaciamos la memoria y dejamos que la IA nos haga esto. Pero también al liberar este espacio mental, la idea es que nos podamos redirigir a otro tipo de trabajos de orden superior. Por ejemplo, la síntesis conceptual. La IA es muy chévere escribiendo porque te saca todas las cosas súper bien escritas, pero si te detienes a leerlas, a analizarlas, aún en ese proceso creativo tal vez de escribir, de subrayar, ¿cierto? Tendemos a esas actividades manuales, tienen mucho que ver con nuestro pensamiento o con los estilos de aprendizaje que se privilegian en las diferentes personas, pero la IA actúa de esta forma en la cual estos procesos de síntesis, de creatividad, de evaluación ética, tienden poco a poco a ir desapareciendo. Esto como ejemplo de cuando estamos haciendo un documento escrito y, por ejemplo, traducimos artículos o buscamos la bibliografía en norma APA, no gastamos energía en este tipo de cosas de forma, pero tenemos un tiempo, tal vez nuestro cerebro más fresco, para leer lo que nos trajo, criticar de una manera mucho más personal los argumentos de cada autor para nuestro marco teórico. Entonces, es otro punto que podríamos tener en cuenta. Y ya cerrando, la ilusión del conocimiento y la sobreconfianza. ¿Qué quiere decir esto y todos esos términos como que qué es todo esto, de qué me están hablando hoy, no que íbamos a hablar de tecnología?
Sí y no, o sea, a algunos autores, aquí se les colocó ahorita las referencias como Fisher en el 2015, descubrieron que buscar información externa hace que nosotros confundamos información con conocimiento o incluso nuestro propio conocimiento interno. Entonces hay un gran peligro y es que el cerebro experimenta una ilusión de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Creemos que porque la información está al alcance es conocimiento y que ya lo sabemos. Entonces no sé si les ha pasado, voy a salirme del molde acá. Pedimos que nos ayude a revisar algunos referentes, buscamos información y la tenemos escrita. Confiamos en que la información está allí y tenemos que hablar sobre eso. Entonces vamos a hablar sobre eso y qué fue lo que busqué, si no tenemos la copia ahí o si no, realmente no lo sabemos, pero nos confiamos en que lo sabemos porque está la IA, porque lo escribimos, porque lo copiamos en un Word, porque no, o sea, es un espejismo, es una ilusión. En realidad necesitamos también sentarnos de manera genuina, inteligente, capaz y mirar lo que realmente es. Y por eso habla de este estudio de que también esto reduce el esfuerzo y puede llevarnos al fracaso cuando la herramienta no está disponible, cuando no dependemos y no tenemos esas notas a la mano, ¿sí? O cuando dependemos y no tenemos esa información allí, pues realmente no es conocimiento, o sea, es información, letras, palabras, códigos y nada más, que realmente no lo podríamos traer a situaciones de la vida real, tampoco porque no lo sabemos de verdad. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, aquí decíamos, utilizamos Gemini y le damos el documento y le damos un resumen y traemos una presentación, tenemos el documento, tenemos la presentación, pero cuando te hacen preguntas puntuales sobre el tema, ¿qué era? ¿Cómo era? ¿Qué era lo que decía, lo que leí? Entonces comenzamos también a olvidar. Estas son prácticas sencillas en las cuales estamos aplicando la psicología cognitiva al uso de la inteligencia artificial. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con la parte teórica de la cognición. Ahora vamos a mirar más consejos prácticos, o sea, qué cosas podemos hacer que nos puedan ayudar. Pero por favor, si alguien quiere intervenir en algún momento, ya nos hacen falta 5 minutos para cerrar, súper bienvenido porque nos interesa mucho poder escucharles y también tener otras perspectivas, conocer sus anécdotas y sus experiencias, nutre también estos espacios y vamos recolectándolas. El profesor Alejandro Sánchez nos quiere compartir algo. Adelante, profe. Gracias, Yoshira. Sí, efectivamente hay demasiadas verdades y evidencias sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo estamos enseñando, pero peor aún, cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Digamos que lo que hablabas ahorita del esfuerzo cognitivo, del working memory que realmente no se está trabajando, es muy preocupante y yo lo veo como en dos campos. El campo de la matemática básica, porque el 2 más 2 el niño sí o sí tiene y me voy a mi campo, ¿no? El 2 más 2 el niño tiene que usar los dedos de forma concreta para agrupar, unir, juntar. Y por el otro lado, el echar código, cuando decimos echar código es pensar en la función matemática, pensar en la función estadística. Eso es working memory, o sea, hacer el trabajo sucio es muy importante. Y yo les hablo de esa manera a mis estudiantes, hacer ese trabajo sucio de equivocarse un montón cuando uno echa código o de sumar mal con los dedos cuando estamos frente a los niños chiquitos. Es súper importante en esa parte del working memory porque es el que nos va a dar la habilidad de después de hacerlo de forma automática. Y luego sí, cuando tenemos la habilidad de hacerlo de forma automática, cuando ya vamos en piloto automático, que te digo 2 más 2, 4, ¿sí? O cuando piensa en una función que me haga un bucle, ya va de forma automática, usamos la IA ya para que no hago ese esfuerzo cognitivo que yo ya sé hacer, sino para ser más creativos. Y ahí aparece la potencia de la IA en la creatividad, en hacer cosas que quizás nos demoraríamos un montón si las hacemos como muy paso a paso. Y ahí es cuando la IA nos funciona un montón y tú le das ideas y le das creatividad y le dices quiero esto, porque ya sabes hacerlo con el trabajo sucio. Y muchas veces es como la referencia ya para cerrar, es qué tan
¿cuánto trabajo sucio le ponemos a nuestros estudiantes para que ellos adquieran estas habilidades de forma automática que después la IA las va a reemplazar? Esa es como una reflexión que dejo. Gracias, Yoshira, por el espacio, muy interesante. Gracias a ti, profe, por eso. Sí, es una preocupación latente para todos, o sea, no solamente para los estudiantes, sino para los docentes y toda la sociedad, pensaría yo, en los diferentes roles que vivimos, cómo estamos delegando y qué estamos perdiendo. Sería la pregunta interesante. ¿Qué estamos ganando? Para otros es como muy evidente, pero también qué estamos perdiendo. Mariana Garavito, adelante. Gracias. Buenas tardes. Y siguiendo lo que dijiste de qué estamos perdiendo, yo en el chat le había escrito que había perdido cierta capacidad de lectura, pero eso no lo había relacionado. Lo empiezo a relacionar cuando al hablar, yo siempre he usado muletillas y eso no está mal, pero me di cuenta que se me estaba dificultando encontrar más palabras que pudieran expresar lo que pensaba. Me estaba dando cuenta en debates y así. Y entonces los cursos de IA responsable, que ya los había tomado, empiezo a pensar y a cambiar la forma en la que uso la IA. Creo que muchos, para salir del paso, hemos pedido que nos resuma un texto, que lo necesito para la siguiente clase, para el debate. Hemos pedido que nos haga un ensayo y a lo mucho nosotros parafraseamos y no nos damos cuenta hasta cuando ya empezamos a perder habilidades muy evidentes, como es la capacidad del habla. El vocabulario es clave. Uno cuando lee se nota obviamente en las palabras que usa, en su discurso, en cómo articula, pero yo siento que a veces se me van las palabras y qué es lo que voy a decir, y no es porque esto no tiene que ver con la edad, ojo, porque podrían algunos pensar los que somos más viejitos, pero no, por el contrario, a veces los viejitos recuerdan más cosas porque vivieron en una época en la cual necesitaban tener todo como tan impreso, ¿no? Pero ahorita pues ya imprimimos menos. Entonces lo tenemos ahí en la nube, pero no tenemos nada. O sea, si se nos va el internet o se nos va la luz, no tenemos nada. Entonces allí Luisa también nos dice, Claudia Marcela Muñoz primero nos dice que también se pierde la escritura, y eso no tiene que ver tampoco con la mala letra, una letra cursiva, no, o sea, pero sí estamos dejando de llevar esos apuntes que tal vez nos ayudan a reforzar conceptos y memoria de manera radical. Dice Luisa Fernanda, ahora sí estamos frente a una nueva brecha de acceso a derechos como la educación, y tiene que ver mucho con la brecha cognitiva, con fortalecer estos espacios. Recuerden, y esto voy a dejarlo como un elemento, un juicio que podríamos aquí revisar, y es que si bien es cierto la IA nos hace la vida más fácil o nos permite a realizar algunas tareas más eficientemente, la idea es que ese tiempo que estamos dependiendo de la IA para que haga algunas cosas, lo invirtamos en tiempo en el cual hagamos cosas que verdaderamente tengan un valor agregado para nosotros como humanos, o sea, como que repensemos nuestro rol como humanos en sociedad y cómo también podemos estar trabajando en ello. Ahora sí, ya para finalizar, como diría un amigo, para que todos digan, ¡ay! ¿Por qué usar la IA con respeto, protegiendo el pensamiento crítico y la creación propia? Voy a decir las palabras acá, no voy a leer ni nada, no, sino que les voy a dejar allí como de tarea, ¿por qué no? Cositas, prevenir la alucinación, es decir, cuando la IA comienza a predecir cosas que incluso no sabe, hechos que parecen reales, referencias bibliográficas que no existen, títulos con autores reales y años precisos de textos que parecen perfectos pero que no son reales, y usted no los verifica y los mete ahí en su trabajo, pues por supuesto que podemos allí prevenir mucho de la alucinación si no lo revisamos bien. Mitigación de sesgos algorítmicos. ¿Qué tiene que ver con eso? Aceptar que todo lo que salga a la IA es correcto y está comprobado, ¿cierto? Que hay unos sesgos y se llama discriminación sistémica. Y esto tiene que ver, no lo voy a explicar mucho, pero tiene que ver con que
las IA son alimentadas con información que efectivamente ha sido tomada del mismo sistema, ¿cierto? Pero que tiene patrones dominantes en el sentido en el cual puede dibujar a un hombre o puede dibujar una sociedad de una manera u otra, ¿cierto? Al no ser consciente de que puede haber un sesgo de género, un sesgo económico, etario y demás. Entonces, obviamente, al alimentarse del mismo sistema no tiene posibilidad de corregirse, por lo menos no de manera rápida, ¿sí? Hasta que los modelos no se entrenen y tengan un acceso, ¿cierto? Eliminando también elementos de inclusión. El desarrollo de la memoria a corto plazo y a largo plazo, la pedagogía nos muestra que el esfuerzo productivo, ¿cierto?, es necesario para la consolidación neuronal. Hablábamos ahorita de la frustración, o sea que si tú ya tienes el acceso a la información y te sale en cuestión de segundos, pues no vas a tener ese tiempo incluso para poder procesarlo. No es lo mismo que leerte 50 páginas y sacar las viñetas o tal vez resaltar cada idea clave con un marcador, no, sino que dame 50 ideas de esto y listo. Entonces no hubo un esfuerzo tal vez cerebral para interpretar el texto. Otro elemento también tiene que ver con la preservación de nuestra propia voz, de nuestra identidad intelectual. Algunos autores hablan de esa posibilidad en la cual autores, ¿cierto?, que escriben, de identificar cuál es su estilografía o la forma como escriben, ¿cierto? ¿Cuál es tu forma como tú escribes? Pues no lo sabes porque tal vez las cosas que escribes no las escribes. Entonces, suena muy extraño, pero sí, tienden a ser textos más planos, ¿cierto? En cambio, cuando tú escribes por ti mismo, puedes desarrollar tu propia voz, única, de alguna manera, pues que demuestre tu capacidad humana, tu persuasión. Es muy importante también cuando esto tiene que ver con asuntos de tu vida personal. No sé, tienes que escribir una carta, una felicitación de cumpleaños, algo trivial, pero lo haces usando y entonces también allí de qué manera puedes evidenciar que no hay como esa pasión real al escribir el mensaje, ¿no? Otros elementos que tenemos acá tienen que ver con la comprensión holística. En algún caso nosotros también tenemos una manera de pensar, de leer, de procesar información, de construir en nuestro cerebro. Tal vez algunos privilegian las estructuras como los mapas mentales, las infografías, los resúmenes, otros el podcast por el audio, otros generan algún tipo de material visual, pero es muy clave que podamos conectar esas ideas de una verdadera o de manera verdadera, ¿cierto? Porque lo más importante no solamente es entender el concepto, sino también cómo lo está relacionando entre los diferentes elementos del contexto, ¿sí? La resolución de problemas inéditos, que se llama pensamiento divergente, ¿cierto? Y eso tiene que ver cómo la IA utiliza la información que tiene. A veces hay nuevas crisis, hay situaciones complejas que requieren imaginación, que requieren pues al ser humano y su pensamiento divergente o facultades que son exclusivas del ser humano. Entonces, ante un problema nuevo de tu comunidad, por ejemplo, alguien trae a colación las circunstancias que vivimos la semana antepasada en todo esto del sismo, cómo también tú puedes cuestionarte y esto pues son cosas que la IA tal vez no te va a responder de la misma manera a que lo haces tú como humano. La validación de la responsabilidad legal del conocimiento, ¿cierto? El hecho de que tú adquieras la responsabilidad legal sobre lo que haces o delegues la autoría a la IA, o sea, cuando algo no saldrá bien, tal vez algún fraude, algún plagio, o sea, cómo están allí los derechos de autor. Y aquí hago una publicidad pagada y tiene que ver con la declaración IA que ahorita estamos manejando desde la Dirección de Innovación, como ese momento en el cual te dedicas a decir, sí, yo usé la IA para esto, y eso nos permite también entenderlo de una manera ética y bajo un plano un poco más valorativo. Otros más, bueno, evitar la cámara de eco, que habla a nivel intelectual, y es que hay un elemento interesante, sobre todo cuando usas IA y la usas bajo tus cuentas y la has venido usando, entonces obviamente ellos tienden a tener un nivel de complacencia
respecto del usuario, ¿no? Como ya te conocen y tienen tu historia de vida, ya no, en vez de tú ser ese pensador crítico que va y busca las ideas y las refutas y buscas la antítesis y buscas, de repente la IA te construye algún párrafo para ti, o sea, basado obviamente en lo que ha leído de, y eso pues refuerza sesgos que tienen mucho que ver con lo que tú eres. Entonces hay evidencia científica sobre cómo el nivel de complacencia de la IA puede ser también perjudicial. Y por último, la valoración del proceso sobre el resultado, y lo hemos hablado durante todo este webinar, y es que no se trata de tener el ensayo ya listo, sino de las habilidades cognitivas que se desarrollan en el proceso, al consultar, al investigar, al estructurar, al redactar, al escribir aún a mano, pues obviamente tiene un valor agregado humano que nada podrá reemplazar. Como conclusión final, quisiera aquí sí hacer uso de la IA para compartirles, digamos, parte de la reflexión, y aquí voy a ser un poco más textual, y es que estamos en un momento de inflexión antropológica, dice la IA, ¿sí? Al creer que delegamos estas funciones, estamos teniendo esta deuda cognitiva, o sea, algo nos está debiendo ahora la IA, por así decirlo, y no es, digamos, un destino evitable, o sea, o inevitable, más bien es evitable, sino es un riesgo, ¿sí? Que dependerá exclusivamente de la intención pedagógica y el rigor de que tengamos como seres humanos. Si concebimos la inteligencia artificial como un oráculo que nos dispensa todas las respuestas definitivas y perfectas, estamos, y esto lo voy aquí a colocar entre comillas, estamos firmando un acuerdo de atrofia intelectual. Ya hay estudios que comprueban que, incluso utilizando el término, y me lo sugirió al querer hacer la IA, al querer hacer parte de este webinar en Gemini precisamente, me colocaba atrofia intelectual entre paréntesis, o sea, estamos realmente en un momento muy extraordinario en el cual debemos revisar nuestra agencia moral, nuestra curiosidad, nuestra capacidad de asombro, para no ser solamente consumidores pasivos de información, sino creadores de conocimiento, habitando en un mundo donde no tenemos todas las respuestas, porque también hemos olvidado formular las buenas preguntas. Entonces, que sea un copiloto la IA como un compañero de debate socrático y no un piloto automático, un instrumento de fricción intelectual que haga lo que quiera. Entonces, cambiar ese paradigma es muy importante en el uso de la IA. ¿Y qué parte de nuestra humanidad estamos dispuestos a delegar? Lo que hablábamos ahorita, ¿qué estamos perdiendo? Hay cosas que podemos delegar, pero que no deleguemos tareas humanas, formación de criterio, moral, empatía, porque es un suicidio cognitivo. Porque la universidad de hoy tiene la tarea de enseñar a pensar mucho más allá de la máquina, a garantizar que si apagamos el ordenador, el ser humano siga siendo el dueño absoluto de su propio intelecto, de su formación y de sus decisiones de vida. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos si alguien quiere compartir algo de lo que les dejó este momento reflexivo. Aquí estamos para el debate.